A continuación, entonces, la última presentación de este panel, la visión de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, a cargo de don Alfredo Camachi, quien tiene 15 minutos también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de comentar algunas de las actividades que desarrolla la UDUAL. La mayor parte de la presentación, eso me va a facilitar. Hay 4 o 5 láminas que yo iba a presentar que ya fueron presentadas, entonces me va a ayudar mucho a centrarme en el tema de lo que la UDUAL hace en materia de vinculación. Primero quiero contextualizar lo que hace la UDUAL en materia de vinculación, señalando cuáles son las principales actividades o tareas que la UDUAL desarrolla, y hemos elaborado esta gráfica en donde aparecen los retos, los ejes estratégicos y las actividades centrales que desarrolla la UDUAL. Uno de los principales retos que hoy vive la educación en América Latina es su tendencia a la masificación. En los últimos años la educación en América Latina se ha más que quintuplicado en cobertura. Sin embargo, la población sigue siendo predominantemente joven y los niveles de cobertura hoy por hoy todavía no son suficientes. Otro aspecto muy importante, voy a traer mi máquina porque no alcanzo a leer desde aquí. Estos segundos se descuentan, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con la diversificación de la educación. Hoy la educación es ofrecida por diferentes instituciones y se ha diversificado de manera muy importante, cobrando mucha relevancia la educación a distancia. Otro aspecto importante es la internacionalización, otro es la acreditación y la evaluación, y otro tiene que ver con la baja producción científica en nuestras universidades. Estos retos se enmarcan en 5 ejes temáticos que la CEPAL considera que son los que explican el cambio de época en el que estamos viviendo, que tienen que ver con el cambio climático, los cambios tecnológicos, la dinámica demográfica, la igualdad de derechos, y un aspecto que para la UDUAL es muy importante, que tiene que ver con la autonomía universitaria. Estos ejes y estos retos nos han derivado en un planteamiento de 6 programas centrales que desarrolla la UDUAL. El primero tiene que ver con un programa de evaluación y acreditamiento y acreditación. Es un programa que la UDUAL desarrolla desde hace 16 años y que hoy se ha planteado la construcción de un posgrado en evaluación y acreditación, y que viene desarrollando con éxito en distintos espacios latinoamericanos. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la movilidad académica y con la creación del espacio común latinoamericano, que es un esfuerzo que fue propuesto en alguna reunión de la UNESCO, de la YESAL UNESCO, por varias instituciones, entre ellas la UDUAL,
y que ha sido un esfuerzo que ha meritado una labor muy importante en distintos programas de movilidad que existen en la región, pero que todavía no alcanzan la contundencia y el nivel de madurez que la región reclama. Solo para ponerles un ejemplo, el programa Erasmus en Europa moviliza alrededor de 150,000 estudiantes por año, y todos los programas de movilidad de América Latina, en movilidad me refiero al interior de la región, movilizan poco menos de 5,000 estudiantes. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la educación a distancia. Ahí creamos un conjunto de actividades de educación de universidades que tienen una presencia en educación a distancia, alrededor de una treintena de universidades, y uno de los programas que estamos desarrollando en esta materia es el conformar un posgrado en el tema de la agenda de los derechos humanos, y estamos arrancando particularmente con un posgrado en seguridad alimentaria que tiene un tronco común y una serie de especialidades, y esto lo estamos haciendo en coordinación con ICA, con FAO, con CEPAL, con la OPS, y esto nos está permitiendo que varias universidades de la región compartan esta experiencia piloto, que una vez que se consolide pensamos avanzar en muchos otros espacios de posgrados compartidos, independientemente que la propia red está reconociendo y evaluando una serie de posgrados a través de acreditaciones mutuas. Otro aspecto importante son los organismos de cooperación, que son espacios en el que los profesionistas de América Latina, en 10 disciplinas, que son abogados, economistas, médicos, enfermeras, odontólogos, ingenieros ahora próximamente, crean espacios de interconexión entre los profesionales en América Latina especializados en su vínculo. Y otro aspecto, uno de los aspectos en ese contexto es el tema de la vinculación con el sector productivo, y también otro de los aspectos centrales tiene que ver con la autonomía, universitaria, porque la UDOAL surge hace 64 años con un propósito de defender la autonomía universitaria. Surge en la Universidad de San Carlos en Guatemala, y ese tema ha sido un tema tradicional en los trabajos de la UDOAL. En ese contexto es que yo voy a hablar sobre la vinculación con el sector productivo, y existe un consenso en el que el desarrollo económico con bienestar social sostenido en una economía abierta y con base en el conocimiento se basa en la formación de capital humano, la innovación y la investigación como determinantes de la competitividad y de la creación de riqueza. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos que estarían pendientes en nuestra… esta parte de que la generación y difusión del conocimiento depende de 3 factores, es algo que ya explicó mucho mejor Alicia Bárcena, en donde están las instituciones de educación superior como los generadores del conocimiento, las empresas que son realmente las que hacen innovación al llevar este conocimiento al mercado, y el Estado, que diseña las políticas y los instrumentos para impulsar la ciencia y la tecnología. Esto fue mucho mejor explicado por Alicia Bárcena. Y un aspecto fundamental también tiene que ver con la pertinencia
y de la vinculación de la universidad y la sociedad, varias de las conferencias internacionales organizadas por la UNESCO han venido planteando la necesidad de la pertinencia, de la calidad, del financiamiento y la cooperación internacional. Este es un tema recurrente y aquí ya me voy a saltar estas gráficas porque buena parte de ellas, esta tiene que ver con el número de investigadores, que también ya lo dijo Alicia Bárcena, esta gráfica que explica la caída de la productividad, que me parece que es muy importante. Déjeme detenerme un poquito aquí en esta de la caída de la productividad. Podemos observar la productividad de América Latina es la línea azul, y vean ustedes cómo se ha ido distanciando de la productividad en Asia y cómo se ha venido ensanchando de 1980 a la fecha. También la señora Alicia Bárcena habló de la centralidad de la productividad hoy en día en todos los análisis, tampoco me detengo en eso, y esta la expuso con mayor claridad, esta que tiene que ver con la heterogeneidad estructural en América Latina y cómo uno de los problemas grandes tiene que ver con la necesidad de la diversificación y la urgencia de contar con una política industrial, cosa que repito, fue mejor explicada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Entonces yo me voy a centrar, si esto me lo permite, a ver si… Me voy a centrar en cuáles son las líneas de acción que ha desarrollado la UDUAL en materia de vinculación con el sector productivo. Hemos trabajado básicamente en 4 líneas de actividad. La primera tiene que ver con la generación de iniciativas de colaboración científica y tecnológica y de innovación en sectores estratégicos enfocados a las cadenas de valor. Hicimos un primer avance en la reunión que tuvimos de la Regional México, en donde los empresarios presentaron un estudio que habían desarrollado en materia de la industria automotriz y de la demanda de la industria automotriz hacia las universidades. Los empresarios representados en 2 de las cámaras hicieron esta presentación, la cámara patronal en México, que es la Coparmex, la Confederación de Cámaras Patronales de México, hizo la presentación de un estudio y las universidades empezaron a reaccionar en términos de cómo podríamos nosotros ir avanzando hacia satisfacer esas necesidades. Y se plantearon ahí varias tareas. Una primera tarea importante que se planteó es la elaboración de un catálogo en el que se estableciera con precisión qué ofrecen las universidades en materia de apoyo a la industria automotriz, no solamente las universidades, sino los tecnológicos, y ahí encontramos una diversidad de ofertas y que en buena medida, buena parte de esta oferta, la existencia de laboratorios o la existencia de algunas actividades que desarrollan las universidades no eran del todo conocidas por la industria. Y en realidad lo que nos interesa es que en una rama que es estratégica para México, que tiene que ver con la producción de automóviles, en el que el próximo año se van a fabricar cerca de 5 millones de automóviles, ya hay varias universidades que hacen muchas tareas de acercamiento, pero una sistematización de esta labor puede, y creemos nosotros que puede ayudar a ir desarrollando una actividad que nos ayude
a fortalecer estos enfoques estratégicos de valor. Otra de las áreas en las que ha trabajado la UDUAL es la que tiene que ver con el emprendedurismo social, la gerencia social y el desarrollo local. Somos secretarios de la red UNES, que es una red de emprendedurismo social en América Latina, y hemos trabajado muy de cerca con el PNUD en la conformación de esquemas de discusión sobre el desarrollo local. Otro aspecto es el desarrollar proyectos conjuntos que contribuyan a las asociaciones del milenio, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, y el crear un espacio de visión compartida entre la creación de los sistemas de innovación. Déjenme explicarles algunas de las cosas que hemos hecho en materia de emprendedurismo social. El emprendedurismo social nosotros lo definimos como innovaciones que tienen un significativo impacto en el ámbito social y ambiental y que están diseñados a partir de métodos empresariales. Aquí hemos contribuido con la NUYES, que es una asociación de universidades de México, que forma parte de la UDUAL, y en las reuniones que tiene la NUYES en materia de servicio social estamos contribuyendo en la elaboración de un diplomado que ponga el énfasis en algunos aspectos del emprendedurismo social, que en algunos países de América Latina tiene una presencia ya muy consolidada y que en otros, como el caso de México, no la tiene de manera tan clara. En el caso de Chile, la Universidad Alberto Hurtado tiene una presencia importante, ofrece un diplomado. Las universidades de Argentina también tienen un avance importante, Costa Rica, y entonces tratamos de socializar esto a través de la red y de esta labor. Estamos con el tiempo ya. Pasado 2 minutos. Bueno, entonces ya nomás termino con esta y ya. Vale, perdona. Sí, no, está bien. La otra labor importante que creo que hay que destacar, participamos en un ejercicio de divulgación científica, déjenme ponérselos ahí, que tiene que ver con hacer una consulta a la ciudadanía sobre la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología. Esta consulta logró reunir 364.803 votos y fue muy exitosa. Originalmente surgió en España en un primer evento, y déjenme concluir diciéndoles que en la última reunión que tuvieron los secretarios de Educación en la cumbre de Iberoamérica en Panamá, convinieron que se hiciera una consulta, que esta consulta que se hizo en México se extienda a toda América Latina para el 2014, bajo un concepto en el que a través de un ejercicio de divulgación científica podamos compartir con la población y con la ciudadanía la generación de políticas públicas. Con esto entonces terminaría. Bueno, muchas gracias. Bien, hemos completado entonces las presentaciones de este panel y les agradezco a los 3 panelistas y lamento que siempre el tiempo es un tirano que no nos deja a veces desarrollar todo. Esperamos contar con las presentaciones en todo caso para ser distribuidas a todos los participantes en este congreso. Disponemos de 5 minutos para, si alguien quisiera hacer una consulta a uno de los panelistas o algún comentario, por primera, por segunda, por tercera. Damos por concluido entonces este panel. Muy bien, muchísimas gracias a todos los panelistas que han expuesto desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, para conformarnos el panorama y la agenda de las relaciones universidad-empresa en el espacio del CUE. Gracias a Celso Garrido, gracias al doctor Alfredo Camachi y a don
Miguel Carrillo también, Héctor Casanueva también, muchísimas gracias por haber moderado este panel. Los invitamos a hacer una pequeña pausa, a tomarnos un café en el tercer piso y luego vamos a regresar con el segundo panel de esta jornada. Los esperamos dentro de 15 minutos para continuar avanzando en este primer Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa. Gracias.